Este, eh, voy a voy a grabar el audio. Sí, por favor. Vamos a vamos a compartir Mateo 20, los obreros de la viña. Pero lo vamos a ver desde dos temas. Vamos a ver cómo es el orden de la evangelización y vamos a ver quién es el mayordomo bíblicamente, ¿verdad? Es como en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, la Biblia lo menciona, quién es el buen samaritano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver los obreros de la viña desde el punto de vista del orden de la evangelización, y vamos a descubrir quién es el mayordomo, realmente, quién es el mayordomo. Los obreros de la viña es uno de los clásicos. Es un clásico en el cual yo fui formado. Y conforme ha pasado el tiempo y uno suma una revelación, luego suma otra, entonces es interesante porque conforme va pasando el tiempo, uno escucha a los pastores, siempre uno dice, mira, no había visto el tema de la viña, de los obreros de la viña de esta manera. Entonces suma y suma. Entonces en estos días sumó algo más, que es lo que quiero compartir. Entonces dice así, Mateo 20, voy a leer desde el 1. Porque el reino del cielo... Sí, aquí hay un Mateo 20. Dice, porque el reino del cielo es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y cuando hubo concertado con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio otros que estaban de pie en la plaza ociosos. Voy por el versículo 4. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la 6ª hora y de la hora 9, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban de pie ociosos. Y les dice, ¿por qué estáis de pie aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. 8. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y viniendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y cuando lo recibieron, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. Hace unos días, leyendo la palabra y viendo el orden de la evangelización, Dios puso en mi corazón que antes de compartir, yo quiero orar antes de compartir. Porque conforme voy desarrollando el mensaje, espero que ustedes puedan entender por qué voy a orar. Y voy a orar con base a Mateo 28 al final, o voy a orar con base a Mateo 6, la oración modelo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero como lo que tenemos bien claro, y para que el audio no se me haga muy grande, entonces voy a citar Mateo capítulo 28, cuando él dice que él es el Señor y tiene potestad sobre el cielo y la tierra, y les dijo: id, ¿verdad? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñeles o hacer discípulos. Y más o menos estoy parafraseando. Entonces dice: porque yo voy a estar con ustedes todos los días. Amén. Entonces ese es un mandamiento que él manda. Entonces con base en eso voy a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú estás en este momento acá. Señor, a través de esta comunión de la palabra, Señor, queremos que tú nos pongas el entendimiento y nos refuerce en el corazón el orden del Evangelio. Señor, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un tremendo secreto. Señor, porque cuando una persona no ha nacido de nuevo, y algunas personas van a escuchar este audio y posiblemente no han nacido de nuevo, si en tu corazón, si en tu misericordia, Señor, y con base en lo que hay en mi corazón, tú estableces un regalo, un don de la salvación para esas personas que están escuchando o que van a escuchar, y tú, Padre Celestial, vas al corazón de esas personas y le arrancas el pecado de muerte y lo pones en el cuerpo de Jesús, y luego tu Santo Espíritu lo sella. Eso significa que eso es ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra que sostiene eso? Isaías 53. ¿Cuál es la otra palabra que sostiene eso? Isaías 55:11, que dice: así será la palabra que sale de mi boca. Hará todo aquello para la que yo la envié, y no volverá a mí vacía. Señor, he orado con base en esta palabra, Señor. Muchas personas van a escuchar este audio, y si en tu corazón, Padre Celestial, tú quieres quitarles el pecado de muerte, y ponerlo en Jesucristo, y ser sellado por el Espíritu de Dios, eso es la salvación. Porque una persona que tiene el pecado, que tiene la serpiente, por más que yo me esfuerce en disipularlo en la enseñanza, la serpiente o el pecado de muerte no le va a permitir creer en Jesucristo, creer en la salvación, no le va a permitir. Pero si tú, antes de eso, tú trabajas y le das toda la misericordia a la salvación, esa persona, cuando está siendo discipulado, él va a caer en sí mismo y va a decir: pero ¿cómo si yo no había entendido esto y ahora ya lo entiendo perfectamente? Es porque ya tú le arrancaste esa serpiente que no le permitía escuchar la palabra de Dios. Por eso, Señor, tú me has mostrado, Señor, esta oración. Porque tú, tu Padre Celestial,
tu Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu, los tres están aquí en medio de este audio y en medio de esta comunión. Ustedes, Señor, ustedes, Padre Celestial, tú estás trabajando en equipo. Simplemente yo soy un parlante conversando. Gracias por este tiempo, Señor, y permítenos que podamos entender qué quieres hablarnos en Mateo capítulo 20, en la parábola de los obreros que fueron contratados para entrar a tu viña. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Disculpe, pero sí, esta es una dinámica que quiero seguir haciendo. Sí, y espero que vayan entendiendo por qué lo hago, porque lo acabo de aprender. El concepto de obrero es un concepto que está escondido, también el concepto de esclavo. Un obrero realmente es esclavo. No, es que hoy me fui a patear bola con mi nieto Fernando y entonces estoy todo tieso. Sí, estoy todo tieso. Entonces, ser obrero es ser esclavo. Digamos, una persona que le pagan un salario es esclavo 8 horas de un patrón. Entonces, este padre de familia dice que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Entonces, con base en el concepto de que obrero es sinónimo de esclavitud, entonces vamos a ir viendo la salvación, porque el pecado, realmente, una persona que tiene el pecado es esclavo, ¿verdad? Y en la oración se me olvidó mencionar de que no solamente ellos tres trabajan en favor de quitarnos el pecado de muerte, sino que también ellos tres trabajan para quitarnos el pecado de no muerte. Porque el pecado de no muerte también se manifiesta con una mala práctica muy fea y moralmente. También se manifiesta por una enfermedad, también se manifiesta de una incertidumbre, de un dolor. Perdí el trabajo, me siento extraño, o sea, temores, depresiones. Esa persona, aunque ha nacido de nuevo, ya no tiene el pecado de muerte, pero le llegó el pecado de no muerte. Entonces, en esa oración también nuestro Señor arranca ese otro pecado de no muerte. Por eso es que la comunión entre hermanos es muy importante. Y la comunión tiene que ser con base en la palabra, no puede ser subjetiva. Si una persona lee la palabra, pero dice un montón de otras cosas, sin enfocarse en la palabra, yo no digo que salga corriendo, porque hay que tener mucho respeto, pero hay que tener cuidado. Porque, a ver, ¿cómo lo digo? Me llevé a mamá por ahí y sufrí mucho. Porque habló en otra iglesia, ¿verdad? Me llevé a mamá a otra iglesia y habló aquel hombre. Y yo sufrí muchísimo, porque nunca habló. Sí habló de la Biblia, pero le dio un enfoque que no es el de la salvación. Y yo sufrí, pero sufrí terriblemente. Fuera del audio yo les puedo contar lo que me pasó y por qué lo hice. Ahora fuera del audio quiero preguntar. Sí, no, porque lo que podemos hacer, lo podemos hacer así, yo le pongo aquí una pausa y le pongo otra pausa. Continuando, hicimos una pausa y abrimos el corazón muy bonito. Y eso da pie a decir de que fue removida la piedra de nuestro pensamiento. Entonces,
voy a decirlo con un par de frases como para resumir lo que conversábamos. El testimonio que el Señor me ha regalado a mí en todo este tiempo de la evangelización es que cuando yo estoy leyendo la palabra, siempre tengo que tener un norte. Si yo fijo mi norte en regresar al cielo, aunque yo diga cosas que no salen bien dichas, y de ahí paso hasta el otro lado a decir otra cosa que parece que me estoy contradiciendo, pero si siempre tengo apuntado regresar al cielo, ahí la misma palabra me va a ir guiando y me voy a ir acomodando hasta que sale la verdadera revelación, que es regresar al cielo. Y la otra que hablábamos un poco es que el tema del pecado es un tema que siempre genera mucha confusión, porque depende mucho del estado de ánimo de la persona que está recibiendo la palabra. También depende de qué está pasando por esa persona, o más bien el que está enseñando, qué tiene ahí adentro también, ¿verdad? Que de pronto está definiendo el pecado de una manera como que no encaja bien el rompecabezas. Entonces lo que yo voy a tratar de empezar a definir aquí en Mateo capítulo 20, los obreros de la viña, que el pecado, ya sea el pecado de muerte o el pecado de no muerte, es una condición que el hombre tiene cuando sale o entra al vientre de mamá. Esa condición que ese hombre aparece en el vientre de mamá lo aleja totalmente. No hay forma de que Dios Padre le dé permiso de entrar al cielo. Eso es un asunto que hay que corregir. Y cuando digo hay que corregir, no es que yo pueda corregirlo, sino que es un asunto de la misericordia de nuestro Dios para con nosotros, para corregirnos ese problema. Lo primero que Él corrige es el pecado de muerte. El pecado de muerte, realmente lo que la Biblia enseña es que aparecemos con la esencia misma de Satanás gobernando nuestro corazón, de manera que ese pecado de muerte es enemigo de Dios. Por lo tanto, siendo enemigos de Dios, no podemos entrar al cielo. Pero si nuestro Dios nos arranca el pecado de muerte, como está escrito en Isaías 53, entonces luego lo que tenemos que entender es que emerge o sale el pecado de no muerte, que es un tema que también se corrige por medio de la comunión entre los hermanos. Pero el pecado de no muerte no impide que una persona entre al cielo. Lo que sucede con el pecado de muerte es que esa persona que ya nació de nuevo y que tiene el pecado de no muerte sufre mucho. Y también, si no sufriera, está incapacitado para testificar sobre este tesoro. No le permite, la inmoralidad no le permite testificar. Por eso es que también el pecado de no muerte, la palabra de Dios dice cómo resolverlo. Eso es como para resumir un poco lo que conversábamos fuera del audio. Volviendo aquí, estaba hablando de que el concepto de obrero es un concepto que esconde el concepto de ser esclavo. Y obrero, esclavo, es lo mismo que decir pecado. Porque una persona que tiene el pecado es esclavo del pecado. Entonces, este padre de familia dice, cuando yo digo apuntar al cielo, es porque por todas partes está. Aquí dice, porque el reino del cielo es semejante. Por eso yo digo apuntando al cielo. Porque el reino del cielo. Ese es el final. El reino del cielo. Entonces dice, el reino del cielo es semejante a un hombre
padre de familia que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, nuestro Dios Padre, como hablaba en la oración, ser bautizado por el nombre del Padre significa que nuestro Padre Celestial es el que va a buscar al esclavo para traerlo enfrente de Jesús. Eso es lo que, digamos, eso es uno de los objetivos, eso es algo de lo que Dios me ha permitido ver últimamente. Porque la Biblia enseña que nadie busca a Dios, nadie. Pero si Dios Padre quiere regalarle la salvación a una persona y a toda la familia, Dios Padre va a buscar esa persona y va a buscar esa familia. Y le dice, vamos a la viña. Viña significa, es el concepto donde se encierra y se esconde el concepto de Jesucristo. Vamos y lo llevo delante de Jesucristo. Y Él sale, y Él trabaja, y Él va. Él trabaja y Él va en la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3, y Él dice, ya se acaba el día, pero tengo que ir una vez más. Y entonces va a las 5 de la tarde, que es la hora onceava. Dios Padre es el que está trabajando. Él es el que está trabajando. Él es porque Y llama a los desocupados. Sí, Él llega y dice, el Señor Jesús dice en el Evangelio capítulo 6, dice, todo lo que mi Padre me trae a mí, yo no lo echo fuera. Entonces Él va a recoger. Él está aquí. Eso es lo que me impresionó a mí muchísimo. El concepto del bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es el que trabaja. O sea, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros estamos reunidos allá en el Coyol y que luego aparece este cuñado, Bernie, nosotros estamos ahí, estamos en la viña. ¿Y Dios Padre qué hizo? Lo trajo. Porque quiere salvarlo. O sea, nadie lo andaba buscando, nosotros no lo andábamos buscando, ni él andaba buscando a Jesús ni a Dios, pero Dios Padre acomodó todo, unas papayas, unas cosas, unas llamadas telefónicas, y le dice, hey, venite, aquí estoy con unos amigos, y venite. Y Dios puso en el corazón de llegar. Sí, porque hubiera dicho, sí, tiene visitas, no, entonces no, otro día. O están como hizo el otro. No, siguen ustedes con el que yo me ¿Cómo voy. hizo el otro? Como hizo el otro, como el doctor. No, sigan ustedes, yo ya me voy. Eso no lo trajo este padre de familia. Bueno, hasta ahora no lo ha traído. Ya lo llevó una vez y salió. Hasta ahora lo conocemos, ¿verdad? Tanto tiempo de ser amigos y hasta ahora lo conocemos. Hemos oído de él muchas veces, pero hasta ese día nosotros lo vimos físicamente. Y se quedó y escuchó. No. Bernie sí, el doctor. El doctor. ¿Verdad? Eso es un bonito caso. Pero ya está conociendo el camino. ¿Verdad? Pero, como le digo, Dios me encuentra a mí cuando yo tengo 42 años. O sea, luchó conmigo 42 años. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay muchos que rapidito los recoge y los lleva a la viña. Entonces, para avanzar un poquito y para hacer un solo audio, yo puedo decir muchas cosas, pero voy a decir exactamente lo más importante. Dice, a los primeros estableció un pacto, un denario, y los restantes lo que sea justo. Entonces, los primeros es el pueblo hebreo, y los restantes son los gentiles, lo que sea justo. La justicia.
la justicia de Dios. Sí, sí. Es interesante. ¿Y qué pagó? Un denario. Un denario significa el salario de un día. Y el Señor Jesús dice ahí en los evangelios, que no recuerdo la cita, dice: yo trabajo mientras sea de día. Mientras esté de día, yo trabajo. ¿Qué significa? Mientras la persona tenga vida, es de día. Pero cuando llegó la noche, ¿qué es la noche? Morir. Entonces dice, 8, y cuando fue la tarde del día, aquí dice fue la tarde del día, ahí dice cuando fue la noche. Porque lo interesante es que en Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el siguiente día. Es la noche. Dice, y cuando fue la tarde del día, o sea, cuando llegó la noche, el Señor, que eso me llama atención, porque en la versión King James en inglés no dice Jehová, dice Lord, dice el Señor. El jefe. El Señor es Dios Padre. Jehová. Este padre de familia es Jehová. El Señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, yo les decía que quería decirles que un día esto me di cuenta quién es el mayordomo. El mayordomo es Jesucristo, porque Él es el que paga la salvación. Y a todos les paga lo mismo. Y a todos les paga lo mismo. Sí, exacto, pero son solo sacrificios. ¿Verdad? Entonces, el mayor... No importa a qué horas haya entrado. No importa. No importa si marcó tarde. No importa si apenas son una hora. Voy a parar este audio para hacer un segundo, un momentito aquí. Esa es otra cosa.